muchas gracias a Chiquita y a la Asociación Republicana y Leonesa por esta oportunidad de encontrarnos y poder charlar, porque de lo que se trata es eso, de charlar, ¿no? De charlar de una serie de temas pues, que son importantes. Lo que vamos a hacer en estos 4 días es algo un poco que se sale un poco de lo que normalmente se suele hacer. No son charlas, no son conferencias. Yo voy a plantear una serie de cuestiones que me parecen de mucha actualidad, que seguramente no las podemos oír en medios oficiales, en muchos sitios, ¿no? Y no se trata de hablar de teorías económicas, tampoco se trata, por lo menos en los primeros días, de encontrar las soluciones. Ya sé que todos venimos con las cosas de la crisis y decimos, bueno, ¿cuál es la solución, no? Y cómo salimos de esta, ¿no? Vamos a salir de esta, se va a salir como siempre se ha salido de todas las crisis. Pero antes de llegar a esto, que lo veremos en el cuarto encuentro, ¿el objetivo cuál es? El objetivo es ir viendo temas que son muy importantes de cómo funciona el sistema. ¿Cómo funciona el sistema? Yo, de verdad, yo trabajo mucho con los mercados y estaremos pues, en la bolsa en directo, en la bolsa americana, ¿no? Porque se nos un poco la conexión a internet, pero vamos, no. Y lo interesante, americano, alemana, o dólar, o el maíz, o lo que queráis, es la próxima semana, y vais a poder comprar o vender lo que parezca en directo y tal. Entonces, no se trata de dar grandes explicaciones, ni tampoco de posturas políticas o ideológicas, sino realmente cómo funciona la cosa. ¿Por qué? Yo lo comentaba con un amigo de Madrid que hicimos una cosa parecida y me dijo, es que eso que estáis haciendo es en defensa propia, decía. Y yo dije, pues sí, es en defensa propia, porque cuando vamos al banco y nos proponen algo, no sabemos, ya sabemos que si nos proponen algo normalmente bueno no va a ser, pero ¿qué es lo que nos están proponiendo? ¿No? ¿Y cómo funcionan las cosas? ¿Qué es lo que hay detrás de las cosas? Ese sería el objetivo y yo personalmente quedaría muy satisfecho si en cada uno de estos encuentros pues quedan 4 o 5 conceptos realmente claros. Vamos a seguir un hilo. Yo comprendo que hay cosas que a lo mejor no se captan muy bien, o incluso aunque se capten no se las cree uno, porque son increíbles, ¿no? Pero bueno, decirlo, lo hablamos, lo comentamos y quedo a vuestra disposición también para después y por email y porque sea, porque son temas que bueno, pueden resultar un poquito complejos en algunos casos, ¿no? Entonces es un poco la idea. Me podéis también interrumpir, decir, opinar. Yo creo que las intervenciones que hagamos pues cortas y directas y intentando entrar un poco en desmenuzar cómo funcionan las cosas, ¿no? Perdón que interrumpa las intervenciones en orden y me levantáis la mano para que vaya diciendo sin habla. Bueno, esta frase que veis aquí, que bueno, la voy a leer, es de Thomas Jefferson, uno de los padres de la Constitución americana, ¿no? Y que murió en 1808, pues debe ser de 1800 aproximadamente. Y fijaros lo que decía Jefferson, decía: pienso que las instituciones bancarias son más peligrosas para nuestras libertades que ejércitos enteros listos para el combate. Si el pueblo americano permite un día que los bancos privados controlen su moneda, los bancos y todas las instituciones que florecerán en torno a los bancos privarán a la gente de toda posesión, primero por medio de la inflación, enseguida por la recesión, hasta el día en que sus hijos se despertarán sin casa y sin techo sobre la tierra que sus padres conquistaron. Eso lo decía en 1800 Thomas Jefferson. Y la verdad es que no se ha equivocado mucho. Bueno, entonces, hoy vamos a hablar de los bancos. Y vamos a hablar de algunos conceptos que pues, seguramente muchos de vosotros pues, ya los conocéis, pero lo vamos a repasar un poco. Realmente la base y qué es lo que ha cambiado en los últimos años y qué es lo que está cambiando ahora en los últimos meses, ¿no? Primer concepto: los bancos crean moneda, los bancos crean dinero. Cuando uno va, esto es una cuestión muy importante y está en la base de todo lo demás. Cuando alguien va a pedir una hipoteca, no le están dando el dinero de alguien que ha depositado dinero en ese banco, no. Cualquiera de nosotros, usted va, le da 100.000 euros de una hipoteca, apuntan 100.000 euros en su cuenta, esos 100.000 euros no existían antes, no son de nadie, el banco los ha creado.
eso es un tema muy importante. Los bancos pueden crear, en principio, luego hay normas, hay ratios, hay límites, pero crear el dinero que cada año. Esto es una cuestión importante. Y solamente tienen que guardar de la gente que deposita su dinero una parte, por si acaso vienen a reclamarlo. Pero esa parte, pues a lo mejor es de 100 euros, 10, los otros 90 los prestan. Esos que los prestan, esa gente que se ha prestado, lo vuelven a meter en un banco, de lo cual guardan el 10% y lo vuelven a prestar. Entonces, ese sistema de reserva fraccionaria que se llama, es la base del sistema. Funciona así. Es decir, el crédito es la base del sistema. Los bancos crean el dinero. Sí, sí. El banco en realidad tendría alguien que ha depositado 100 euros, por ejemplo, de esos 100 euros se quedaría 10 y el resto lo podría prestar. Claro, sí, lo presta. Eso es la creación. Claro, porque ese dinero, o sea, el banco al final solamente necesita tener en depósitos el 10% de todo lo que está prestando. En un lado tiene unos préstamos, pero entonces ese dinero que presta, esto viene ya desde la época en que en Ámsterdam, en Holanda, en un montón de sitios, pues llegaba alguien y decía, se crearon los primeros bancos, llegaba con oro y le daba al banco, le daba 100 florines de oro y el banco hacía un billete y decía, vale, por 100 florines, le daba un billete y se quedaba con los 100 florines, pero los 100 florines se los prestaba a otro. Entonces ya hay 200 florines, los 100, porque ese billete vale 100 y los 100 que ha prestado. Es magia, ¿no? O sea, bueno, eso multiplicado por mucho más es lo que hacen los bancos. Los bancos crean el dinero. Luego, las autoridades durante mucho tiempo han puesto límite, han dicho, incluso existía, yo me acuerdo hace años, decía, hay una cantidad, en Francia por ejemplo, hay una cantidad total de crédito que se puede dar. Decía, al banco tal puede dar tantos miles de millones de francos, el banco tal, tanto, estaba limitado. No podían crear, pero de manera limitada, para que la masa de dinero que la economía iba habiendo cada vez más dinero, creado por los bancos, pues estuviese más o menos controlado. ¿De acuerdo? Pero hay que tener muy claro que los bancos, por su sistema, cuando introducen en una cuenta, ponen un dinero a través del crédito, porque lo hacen con créditos, ¿no? Ese dinero antes no existía. Después ellos van a ir al Banco Central a decirles a que le financie, o lo que sea. El Banco Central es el que emite moneda para cubrir eso que van haciendo los bancos. Esta es la base del sistema. Yo sé que suena un poco, a algunos puede sonar un poco raro, pero si yo como si ahora dice que como en tu cuaderno vale por 1000 euros de los críticos, es lo mismo. La única diferencia es que yo no soy humano. Pero es lo mismo. Y después ya me las arreglo yo, si tengo un problema, o si tú vienes con tu papelito, yo tengo otro papelito, tú vienes con otro papelito, a la vez, ya me las arreglaré yo. ¿No? Para devolverlo. Tú vienes con el papelito, vale por 1000 euros, yo tengo que dar 1000 euros, pero, o sea, tú en tu partilla, en tu cuenta pone que tiene 1000 euros, pero si los quieres, yo tendré que buscarlos yo banco en algún sitio. Ese será ya mi problema como banco, y de ahí, ese problema como banco, vienen luego muchos problemas. Porque siempre habéis oído que los bancos han dado mucho crédito de más, que es un poco el origen de la crisis, ¿no? Entonces, ¿por qué un banco es tan especial? Pero claro, el banco que crea dinero y que pone dinero a disposición de la gente, de la economía, para lo que sea, para comprarse una casa, para comprarse un coche, para lo que sea, ¿no? Ese banco tiene el riesgo de que los depositantes, la gente que ha depositado el dinero, por ejemplo, le podría pasar a la banca perfectamente, vengan a retirar el dinero y ese dinero no está, porque está prestado, está por ahí y además es mucho más prestado. Entonces, ¿qué pasa? Que el sistema ha creado los bancos centrales, que son los que responden de que un banco no quiebre. Un banco en principio no puede quebrar, pero si un banco va a quebrar, el Banco Central le da ese dinero. Por ejemplo, en el Estado español hay un fondo de garantía de depósitos, habéis oído nombrar, el fondo de garantía de depósitos, que si no puede devolver el banco los depósitos, pues viene el Estado y se los da. Por eso es lo que se llama un riesgo sistémico. Cualquier empresa que quiebra. Los trabajadores se van a la calle, no sé qué, no sé cuál, y ha quebrado la empresa, ¿vale? Pero un banco no, porque un banco, si quiebra un banco, detrás tiene el aval del Estado. Y luego además los bancos se prestan entre ellos. Es decir, que si un banco quiebra, no puede devolver a los otros bancos.
El riesgo de un banco no es el riesgo de una empresa, es el riesgo de un sistema. Entonces, otro concepto también que hay que tener claro, por eso un banco no es una empresa como otra cualquiera. Tiene un riesgo de sistema, ¿no? Hay una cosa, la gente dice, bueno, pero ese dinero que se crea, que se pone en la economía, ¿por qué está respaldado? ¿Por el oro? ¿Por qué? Por nada. Por nada. Por nada. Crean billetes, y detrás no hay nada. Pero eso no ha sido siempre así. No, eso cambió en 1971. Porque después de la Segunda Guerra Mundial, todas las divisas eran convertibles en dólares y el dólar en oro. Y quien tenía dólares en 1968, 1969, en plena guerra de Vietnam, por cierto, era como si tuviese oro, porque teóricamente podía ir con esos papelitos verdes y decir, oiga, deme oro, que yo los papelitos no prefiero oro. Pero Nixon dijo, no, se acabó. Se acabó, el dólar ya no es convertible en oro. Entonces ¿qué pasa? Ese fue el gran cambio. Fue el gran cambio porque a partir de ese momento los Estados Unidos de América podían endeudarse todo lo que quisiesen, podían emitir todos los dólares que quisiesen, porque no tenían que respaldarlo con nada. Ese fue el momento clave y de eso estamos ahora, ya veremos cómo, ¿no? Pero pagando las consecuencias, ¿no? Es decir, hay un concepto que es un poco... Yo me acuerdo hace años en España, los billetes del Banco de España pagar por corredor. Claro, hay una cuestión que es importante y yo sé que no es fácil. Un billete de banco, el dinero, no representa riqueza. Es un poco lo que dice este señor. Un billete de banco representa una deuda. O sea, con ese billete quiere decir que alguien te pagará, o sea, que alguien te debe algo. Ese alguien es el Banco de España o es el Banco Central Europeo, en este caso, pero representa deuda a partir del momento que no está respaldado por oro ni por ningún activo real. Eso es un concepto un poco complicado, pero es así. Los bancos centrales tienen como todas las empresas un balance. Ese es el balance de un banco central. O sea, un banco central, cualquier banco central, el Banco Central Europeo, la Reserva Federal Americana, que sea. ¿El activo qué quiere decir? El activo quiere decir en qué tienen invertido, o sea, los negocios que hacen sus clientes. ¿Qué hacen los bancos? Prestan. ¿Veis? Préstamos, otros activos y también tienen algo de oro y tienen algo de divisas. ¿Vale? ¿Y con qué garantizan todos esos préstamos? Con efectivo, con dinero, con depósitos también, pero con billetes. Es decir, que prestan creando billetes, pero no tiene nada que ver con la realidad económica, no tiene por qué tener nada que ver con la realidad económica, ni con el oro, ni con nada. Ellos crean billetes y los prestan. Entonces, claro, el balance siempre cuadra, porque ellos pueden crear todos los billetes que quieran. Os voy a poner un ejemplo para que veáis, no quiero dar muchas cifras, ¿no? Pero la magnitud del tema. Este es el balance del Banco Central Europeo. Aquí tenéis los préstamos, la mayor parte tienen activos, tienen oro, pero la mayor parte son préstamos, ¿no? Y esto, ¿con qué lo garantizan? Con billetes en circulación. Y cuando ellos prestan, resumiendo, hay más cosas, pero ¿qué hacen? 400 tienen el pasivo, la mitad son billetes. Así que para prestar, pues dan a la maquinita y crean más billetes y ya está, no hay problema. Este es el balance con cifras del Banco Central Europeo. Para que veamos la magnitud del problema y entendamos, porque vamos a hablar la próxima semana vamos a hablar de mercados, cómo funcionan, vamos a tener la bolsa y todo eso, que eso es una parte más divertida y tal. Pero en la tercera vamos a hablar de la crisis. Pero para que entendamos eso, ¿qué tipo de crisis tenemos? Que ya veremos las causas y cómo se ha ido creando. Hay un dibujo animado que está muy bien, que vais a ver que os va a gustar. Yo voy a dar una cifra, ¿no? La Reserva Federal Americana, que es el Banco Central de Estados Unidos,
que por cierto es privado. O sea, el Banco Central Europeo es público, aunque es independiente. Es Draghi el que lo lleva ahora, bueno, que es un ex de Goldman Sachs, pero bueno, eso que es el gran banco de inversión americano, ¿no? Que es el sabor del mundo, ¿no? Pero la Reserva Federal Americana es privada. Es decir, que quien emite dinero en Estados Unidos no es el gobierno de Estados Unidos, es un ente privado que depende de quién, de la JP Morgan, de la Morgan Stanley, de la Citibank, de la Goldman Sachs, de Lehman Brothers cuando existía antes de que quebrase. Esos se reunieron en 1913, crearon la Reserva Federal y dijeron: nosotros somos los que creamos el dinero. Que es una cosa tremenda, o sea, que gente privada emita. Entonces, las cifras son las siguientes. De 1913, que se creó la Reserva Federal, al año 2000, 1999, más o menos una cosa así, en 1999 había en Estados Unidos, redondeando, es para 400.000 millones de dólares en dinero y en las cuentas, porque las cuentas es como el dinero, en Estados Unidos, circulando 400.000 millones, eso tardaron 70 años en crear 400.000 millones. Del 2000 al 2007 dobló 800.000 millones. Y del 2007 al 2011 ha vuelto a doblar 1.600.000. Es decir, le han dado a la creación monetaria como locos. Ese es un tema muy interesante, ¿no? Que nos va a llevar a inflación dentro de un tiempo, y nos va a llevar a algunas preguntas. ¿Qué va a valer el dinero? ¿Qué van a valer las pensiones? ¿Vamos a tener que ir con 1.000 euros para comprar una barra de pan? ¿O qué? ¿Cómo llegamos así? Esa cifra es una cifra muy interesante porque demuestra cómo ellos han ido inflando los balances de los bancos centrales, como solución a la crisis. Ya veremos qué soluciones. Estos son los balances de los bancos centrales. El negro este es el de Japón. Aquí en 2008 la crisis empieza aquí. Ha crecido, pero no muchos son trillones de dólares, son billones de dólares. Son trillones de ellos, son billones para nosotros de dólares, ¿no? 2 billones en el balance del Banco Central, lo que tienen prestado y lo que tienen. Pero fijaros la Reserva Federal Americana. ¿Qué han hecho para resolver, entre comillas, la crisis? Crear dinero a lo bestia. Y el Banco Central está emitiendo dinero. El verde es el Banco Central Europeo. Y el rojo este es el chino. O sea, que veis la cantidad de dinero que se ha ido creando. Luego al final vamos a hacer un acertijo que es interesante, ¿no? Pero esta cifra ya nos da un poco una idea de cómo ellos están afrontando la crisis, emitiendo dinero. Luego hay una cosa curiosa, que ese dinero no llega a la economía, entonces vamos a ver dónde va. Que ese es un tema muy interesante, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado con este tema? Que los bancos centrales se han dedicado, este es un concepto, bueno, la banca crea dinero, los bancos centrales respaldan a la banca, históricamente. Por eso hay un riesgo de sistema, eso ya lo hemos visto, son dos conceptos ya a retener. Pero ahora vemos que desde la crisis los bancos centrales se han desmadrado. O sea, incluso eso, el peligro que ya tenían los bancos de quebrar y llevarse detrás, los bancos centrales le han dado la vuelta todavía, digamos que lo han prostituido más y han dicho sí, a darle a la máquina. En los mercados ya, en las salas de mercado, a Draghi, que es el presidente del Banco Central Europeo, y a Ben Bernanke se llama helicóptero Bernanke también, porque una vez dijo que para él, para resolver el tema de la economía, si hiciese falta, se iba a subir en un helicóptero para tirar dinero. Y se llama helicóptero Ben, se llama helicóptero. O sea, los dos se han vuelto tan locos ya creando dinero que ya en los mercados se les llama Telma y Luis. Porque se han cogido de la mano, van como locos, están enloquecidos y nos llevan a una catástrofe de dimensiones bíblicas, de verdad. O sea, porque lo único que quieren es eso, más, como los hermanos Marx en la película, más madera, y hasta donde lleguemos. Y esa es la situación de hoy. Estamos hablando de la economía de hoy, de las cifras de hoy y de la mecánica de hoy, que es lo interesante, ¿no? De teorías, eso es lo que está pasando. Este es un punto muy importante, cómo los bancos centrales le han dado la vuelta. Entonces me diréis, bueno, entonces, estupendo, a mí un amigo me decía, oye, pues que creen más dinero y que lo repartan y así para todo. Y claro, lo que pasa es que cuanto más dinero hay, menos vale el dinero. Todo el mundo tiene mucho dinero, menos cosas pueden comprar con dinero. Y os voy a enseñar otro gráfico que va con este
y a ver si adivinamos lo que pasa. Pues yo he estado 3 meses para entenderlo. Y no lo he entendido hasta que me lo han explicado ahora, claro. Porque es que, ahora, cuando me lo han explicado lo he entendido enseguida. Y es este. Veréis que, vamos a ver aquí un gráfico, Este es desde el año 80 aquí el pico, del año 80, que aquí tenemos el 2000, el 2010, el 2011. Esta es la cantidad de dinero de Estados Unidos, son gráficos de la economía americana. Cada vez hay menos dinero en la economía. Entonces, yo pongo el otro gráfico y veo cómo se está creando dinero a toda pastilla, tenemos las cifras, quien esté luego interesado en apuntar, las apuntábamos o lo que sea. Cada vez se crea más dinero y que hace menos dinero en la economía, y las fuentes son de la Reserva Federal, o sea, que son fuentes. ¿Cómo se explica esto? Esto es una pregunta, está muy bien decir son malos capitalistas, son unos criminales, vale, lo sabemos, pero ¿cómo lo hacen? Porque esto es magia. ¿Dices en la economía qué quieres decir? En la economía, ¿dónde va ese dinero? O sea, esto es la velocidad de circulación de la moneda, o sea, normalmente se supone en relación al Producto Interior Bruto. Tú no has oído decir, por ejemplo, que el Estado español a los bancos se está perdiendo mucho dinero porque los bancos no dan créditos. El dinero no llega a las empresas. No llega. Están venga a inyectar dinero y no llega. La economía es eso, el crédito a las empresas, a los particulares. Vas a pedir una hipoteca y tienes que ir con el currículum de 5 generaciones y bueno... Dinero de circulación. Exactamente, está la velocidad de circulación de dinero. Exactamente. Habría que distinguir dos planos de economía, lo que es la economía real, ¿no? Esta que estamos comentando, ¿no? Un poco esta especie de economía especulativa. Sí, pero claro, es especulativa. Pero ¿cómo lo hace? ¿Cómo están dándole a la máquina y resulta que del 2007 al 2011 pasan en Estados Unidos de 700.000, o sea, el balance del Banco Central Europeo crece lo podemos volver a poner, pero a los millones que sea, y sin embargo hay que poner dinero. Entonces, claro, ¿cuál es la explicación? Y esto es el otro concepto. Ya vamos con algunos. Los bancos crean dinero, los bancos producen un riesgo sistémico, porque el sistema se puede llevar detrás. Los bancos centrales le han dado la vuelta a esto. Pero hoy tenemos este tema. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué hace la Reserva Federal Americana y qué hace el Banco Central Europeo también? La Reserva Federal Americana dice, emitimos dinero, creamos dinero, y sabemos que crean dinero como les da la gana. Ahora Ben Bernanke está comprando activos, creando dinero, pues a la altura de 40.000 millones al mes. De dólares. Bueno, entonces, ¿qué es lo que hace? Pues lo que hacen es muy sencillo, se reúnen los 15 grandes de Wall Street, que son los bancos, los principales bancos americanos, y cogen ese dinero. Y con ese dinero, ¿qué hacen? Inflan se dedican a comprar activos. Es decir, el dinero no entra a la economía, va directamente a dónde va. Ahí va el petróleo. El petróleo ha pasado unos años de $10 a 100. Va al maíz. El maíz está por las nubes y las hojas están por las nubes, con lo cual está muriendo de hambre y un montón de gente que come tortitas de maíz en México y en un montón de sitios. Va a metales, va al oro, que ha subido muchísimo. Va al mercado de acciones americano, que los están manteniendo. Es decir, que con un dinero público que crea el Banco Central Americano, vía los 15 grandes de Wall Street, se dedican a inflar activos. ¿Pero quién tiene activos? ¿Quién tiene oros, las tierras de cultivo? Por ejemplo, Soros y los grandes financieros americanos han comprado ya media Argentina a nivel de tierra de cultivo. Los ricos son más ricos. Es una mecánica para que, apretando a la gente, con cada vez menos crédito para la gente, sin embargo, los que tienen mucho tienen cada vez más. Y lo hacen así. Lo hacen inflando los balances de los bancos centrales, vía a los grandes interventores en Wall Street, y esto va directamente, por ejemplo, a Brasil, a toda una serie de sitios, creando burbujas, crean las famosas burbujas que decía este señor, la economía especulativa. Claro, ese dinero va a activos y los activos se hinchan. Hay unas casas, a los pisos, hasta que ha explotado la burbuja, pero no importa, yo busco otra burbuja después. Y este es el mecanismo concreto por el cual los bancos centrales están provocando unas desigualdades tremendas, además de las que ya existían, ¿no? Concretamente ahora. Y esto
Entonces, hay una cuestión